Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar presentes. Bueno, el doctor Lombardero estaba de viaje, así que quizás en unos minutitos él se pueda conectar. Mientras tanto vamos a ir empezando. Voy a empezar a pasar algunos avisos parroquiales con algunos cambios. La clase de hoy, que era de cardiodeportología, va a pasar al final de del curso, porque el doctor Santiago Rivera tuvo un inconveniente, tuvo que hacer un viaje, así que se va a reprogramar esa clase. Y hoy, la clase de hoy, va a ser la clase que en realidad era la clase número 8, pero un poquito cambiada. Lo que vamos a ver hoy es tomografía cardíaca coronaria y no coronaria, score de calcio, y la va a dar la doctora María Paz Ricapito. Buenas noches, Martín, está Jorge, está la doctora Paz Ricapito y está Sebastián Wolf, que junto con Ricardo Obregón, que en breve se conectará, van a ser los panelistas del día de hoy. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Buenas noches, Ana. Hola, Paz. Bueno. Hola, Seba. Hola, buenas noches. Después de todos los inconvenientes que tuvimos hoy, la presento a la doctora Paz Ricapito, que ya la conocen, ya dio muchas charlas en el curso. Ella es staff del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, hace imágenes cardiovasculares y también es staff de Trinidad, del Sanatorio de la Trinidad. Bueno, Paz. Voy a intentar, donde tengo puesta la presentación, si vemos que hace mucha interferencia o lo que sea, cambiamos de computadora, ¿les parece? Excelente. Cualquier cosa, igualmente, lo vamos a hacer eso en el espacio de alguna de las preguntas clínicas que les vamos a hacer esta noche. Perfecto. Si te parece, Paz, ¿podemos empezar con una pregunta? A ver qué opinan todos. Me parece genial. Voy mirando que tengo las dos conectadas. No es que no los esté mirando a ustedes. Excelente. Ethel, ¿nos podés poner la pregunta? Bueno, para votar, ¿se puede anticipar una probable muerte súbita a través de técnicas de imagen cardíaca? Difícil, ¿no? Muy amplia. ¿Sí o no? A ver qué opinan. Bueno, la verdad que la pregunta es amplísima, no amplia. Podrían contestar lo que quisieran y entiendo que la mayoría tal vez conteste por una opción. Me parece que no sé cómo están respondiendo. Si quieren damos dos segunditos más para responder. Bueno, el 74% de los participantes votaron que sí. Yo creo que, bueno, si bien es muy amplia la pregunta, hola Jorge, qué un placer estar acá juntos. Yo creo que es muy amplia la pregunta, como vos decís, pero la respuesta yo comparto con el 74%, que es sí. Si puede algún estudio de imagen, por supuesto que sí. Si nosotros tenemos un estudio muy positivo, si Jorge informa dilatación, caída de función, dilatación ventricular en el máximo esfuerzo, cuando él hace una prueba de esfuerzo en un paciente y demás, por supuesto que nos va a inducir a que ese paciente tiene una enfermedad coronaria y que puede hacer una muerte súbita. Muy probablemente, si utilizamos otro método de imagen como la toma multicorte y nos dice que tenemos una lesión severa, con un componente blando muy alto y demás, bueno, por supuesto que ese paciente tiene más chances que la población general de hacer un evento cardiovascular. Entonces, si bien la respuesta es muy amplia y no nos podemos predecir a un montón de situaciones, creo que hay algunas circunstancias en las que sí, realmente una imagen puede predecir quién tiene mayor riesgo de tener una muerte súbita. Tal cual. Martín Fernández, ¿vos qué opinás? Bien, es complicada la pregunta, pero estoy de acuerdo con la mayoría. Creo que justamente, digamos, y avalando lo que hacemos, ¿no? Hacemos imágenes cardiovasculares y nuestro objetivo es detectar las cosas de forma precoz y antes de que ocurran. Por supuesto que muerte súbita es muy fuerte, ¿no? Porque probablemente muchas se nos escapen porque no tengan
algo que se pueda detectar en la imagen, ¿no? Quizás sea una canalopatía, digamos, algo que esté digamos, en la parte más genética, que no se exprese, digamos, que no se pueda, al menos con lo que tenemos hoy, no se pueda ver desde la imagen. Hay una parte que seguramente no va a quedar afuera, pero hay causas estructurales, como decía Sebastián, que sin dudas uno puede, digamos, a esos pacientes tomarlos de otra manera y darles pautas de alarma, prevención, evitarles hacer ciertos deportes, tareas. Me parece que sí. Te doy un puntapié inicial para dejarle la palabra a Jorge. Acá Gabriel Pellegrini dice, no existe un método que descarte muerte súbita. Totalmente de acuerdo, pero no es esa la pregunta, ¿no es cierto? No, no fue esa la pregunta inicial. ¿Qué opinas, Jorge? No, estoy totalmente de acuerdo. Nos manejamos con probabilidades y existen scores numéricos que uno puede hacer en la miocardiopatía hipertrófica y se puede hacer en múltiples enfermedades en las cuales existe alta probabilidad. Por supuesto, no es 100%. A lo mejor es un porcentaje mayor de 6, 7%. En la miocardiopatía hipertrófica es 6% más en los próximos 5 años, pero siempre son probabilidades, ¿no es cierto? Nos manejamos con eso y las imágenes, por supuesto, que ayudan. El cuadro clínico es fundamental y otros estudios complementarios, como por supuesto es el Holter y el ecoestrés que mencionaba Sebastián. Las imágenes arriman el bochín y nos dan una probabilidad de tener muerte súbita. Creo que sí. ¿Qué les parece el tema de si ustedes pedirían o no pedirían una tomografía coronaria multicorte o un score de calcio? ¿Y cuánto les ayudaría eso para prevenir la muerte súbita? Entiendo que tenemos una amplia gama de pacientes, algunos que serían prevención primaria y otros prevención secundaria, por supuesto. Vamos a intentar pensarlo en los pacientes asintomáticos en prevención primaria. Cuando una tomografía tiene algún rol, la tomografía para poder pedirla y establecer que voy a proteger a mis pacientes de la muerte súbita. La pregunta es muy amplia. En un paciente asintomático con bajo riesgo de enfermedad coronaria, por supuesto que no lo voy a pedir, pero existen un número de pacientes en los cuales sí puede ayudar a predecir alta probabilidad de enfermedad coronaria, por ejemplo, y la enfermedad coronaria, por supuesto que va a predisponer, de acuerdo a su severidad, a la muerte brusca, muerte súbita. Las anomalías de nacimiento de las coronarias, por supuesto que es una causa de muerte súbita, la segunda en gente joven que practica deporte, según creo que Wolf nos enseñó alguna vez. Así que si sospechamos anomalías, por supuesto la tomografía puede ser importante. No el score de calcio en sí. El score de calcio aumenta el riesgo, pero bueno, veremos qué podemos aprender hoy sobre detectar la alta probabilidad de muerte súbita. No estoy muy seguro que la tomografía en un paciente. Yo creo que el paciente que vos decís asintomático en prevención primaria, bueno, hay que evaluar el riesgo. Pero en nuestro caso, en el grupo de pacientes que tenemos hallazgos positivos, muchas veces recurrimos a la detección anatómica coronaria para establecer el criterio o el tratamiento definitivo que tenga ese paciente. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene o por arritmia ventricular o por alto riesgo en un test de esfuerzo, muchas veces por ahí el único factor de riesgo es la edad y merecen un score de calcio con una tomografía multicorte por el resultado que obtuvimos en los estudios previos. Creo que es un poquito hacia donde va apuntada tu pregunta, por lo menos lo entendí así. Vamos a ver ahora cuando nos ilustremos. La verdad, a ver, ¿ven bien mi pantalla? No la tengo agrandada, la tengo solo acortada en el Power. ¿Están bien? ¿La agrando entonces? ¿Estamos ok? Está perfecta. Y no se corta, ¿no?
No. Bien, genial. Y de Bueno, esto que ahora, hablábamos, qué importante hoy las imágenes, ¿no? Porque muchos pacientes vienen a los consultorios de eco que hacen deporte, hay claramente muchos pacientes muy distintos, pero la mayoría vienen con el miedo y preguntan, con este estudio yo puedo saber si voy a tener muerte súbita, ¿no? Porque es lo que básicamente nos preguntan los pacientes y a lo que van muchas veces cuando hacen deporte y van y se hacen un ecoestrés o se hacen algún estudio, qué es lo que quieren saber, ¿no? ¿Qué les transmitimos a los pacientes? Porque no tal somos cual. magos, no somos adivinos, y es lo que los pacientes intentan responder con un estudio muchas veces. Tal cual. La pregunta es amplísima. La realidad es que Martín siempre es muy desafiante a la hora de hacer preguntas. Tiene ganas de que nos pongamos a polemizar o no, si sirven o no sirven las imágenes que nosotros hacemos. Y la realidad es que lo que tenemos que pensar es hacia dónde va la medicina, ¿no? Y la medicina cardiovascular va hacia un lugar de medicina más preventiva. Yo acabo de volver y de utilización de estudios menos invasivos, que tiene que ver con estudios que nos puedan hablar de determinar el riesgo de nuestros pacientes. Fíjense toda la revolución que hubo con el estudio isquemia, o isquemia, o llámenlo como quieran, que tiene que ver con si tratamos o no tratamos los pacientes con isquemia, qué tratamiento es mejor o no para los pacientes con isquemia, si realmente se benefician en la revascularización, si cambia o no cambia tener isquemia versus tener una anatomía ya obstructiva pero sin isquemia. En realidad lo que tienen las imágenes, a donde vienen las imágenes cardíacas, como la tomografía, que en realidad la tomografía pasó de ser un estudio estático solamente de imágenes anatómicas, a ser un estudio anatómico, funcional, un poquito metabólico. ¿Por qué? Porque nos puede dar un montón de información más que una obstrucción. O sea, nos puede hablar de obstrucción, nos puede hablar de características de placa, nos puede hablar de extensión de enfermedad y asociada a riesgo cardiovascular, nos puede hablar del tejido adiposo que tienen las coronarias, periplaca, nos puede hablar de perfusión y de flujo de reserva coronaria, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es lo que un poco quiero demostrar en esta charla. Algunas diapositivas las voy a pasar más rápido y otras más lento, pero hacia allí vamos. Quedó que una pregunta ahí que dice miocardiopatía hipertrófica, Jorge Lowenstein. Doc, ¿le quiere contestar acerca de la miocardiopatía hipertrófica o avanzamos? No, se puede, es lo que todos conocemos, ¿no es cierto? Los scores que uno puede encontrar en cuanto a la información, de lo cual, por supuesto que los antecedentes familiares, el cuadro clínico, la historia, la presencia de arritmia o no, pero desde el punto de vista de imágenes, lo que agrega es el tamaño, las dimensiones de la hipertrofia, más de 30 milímetros, o sea, ahí nos predice una obstrucción severa en reposo en el tracto de salida, es otro de los elementos. La resonancia con el 15% de fibrosis no está dentro del score, pero se considera hoy en día como un elemento para pensar en muerte súbita. Y bueno, si uno hace ese score, uno puede tener una predicción y es una de las indicaciones de colocar un CDI para prevenir la muerte súbita, la presencia de un score alto que predice que en los próximos años hay probabilidad. Por supuesto, la probabilidad no es 100%, ni 50%, pero ya una probabilidad que puede ser 8 o 7%, 10% en los próximos 5 años, ya es una indicación. Buenísimo, yo lo voy a desafiar sobre todo al doctor, haciéndome la lombardero, lo voy a desafiar al doctor Lowenstein, a Sebastián, a Martín, a Ana, a que al final me digan si por lo menos en la cardiopatía isquémica, tal vez la tomografía no nos aportaría un poco más incluso que una prueba de esfuerzo, de estrés bien hecha, como hacen ustedes, sin duda, claramente. Bueno, arranquemos entonces. En primer lugar, sabemos que la muerte súbita es una muerte repentina e inesperada que ocurre dentro de la hora de aparición de los síntomas o en pacientes que se encuentran muertos dentro de las 24 horas de haber estado asintomáticos, ¿verdad? Y se presume que se puede deber a una arritmia cardíaca o a cualquier catástrofe hemodinámica por la que el paciente entró en shock.
Bien, la muerte súbita de origen cardíaco es un problema importante en la salud pública, bastante, por lo que se necesita fundamentalmente estratificar el riesgo, la práctica clínica y mejorar así la prevención y además optimizar el uso eficiente de un desfibrilador, ¿no? Porque no es ponerle fibrilador a todo el mundo. Entonces, bueno, las diferentes guías nos hablan del manejo de los pacientes con arritmias ventricular y la prevención de la muerte súbita y clasifican a los pacientes en riesgos bajos, riesgos moderados y riesgos altos de eventos arrítmicos malignos. Ahora, ¿qué pasa con las imágenes? ¿No? La determinación del riesgo de muerte súbita por las imágenes. ¿Cuál es el rol actual y cuáles son las perspectivas futuras del rol que cumplen las imágenes en determinar el riesgo de muerte súbita? Bueno, y esto me pareció muy interesante en realidad, en lo cual planteamos el presente, donde nosotros básicamente buscamos falla cardíaca e enfermedad coronaria a través de la ecocardiografía, la resonancia magnética, las imágenes de medicina nuclear y también la tomografía coronaria. Miren esto que me pareció lo más importante de todo. La tomografía coronaria para determinar el grado de placa vulnerable. Sabemos que nosotros más que de placas vulnerables deberíamos hablar de pacientes vulnerables, pero la realidad es que caracterizar la placa de nuestros pacientes sí nos va a hacer prevenir la muerte súbita. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que, por ejemplo, yo pongo a un paciente que tiene un riesgo bajo o intermedio de probabilidad de enfermedad coronaria obstructiva, hacer un ecocardiograma de estrés, y si en ese paciente el ecoestrés le da normal, bueno, yo me quedo tranquilo de que el paciente no tiene enfermedad obstructiva. Ahora, ¿cuánto sé yo de las placas que tiene mi paciente? ¿Y eso me ayuda o no me ayuda a prevenir la muerte súbita? Bueno, por supuesto que hay que ver cuál es el lugar que las guías en general le dan a las imágenes, como la tomografía, para prevenir el riesgo de muerte súbita. Y fíjense que las guías de muerte súbita, mejor dicho, de pacientes con arritmia ventricular y prevención de muerte súbita del 2017, la tomografía tenía una indicación 2A. ¿Y en qué pacientes? En los pacientes que se presentaban con enfermedades estructurales, básicamente los pacientes que se podía detectar enfermedad estructural. Para eso, incluso más que para enfermedad coronaria en sí, porque siempre pensamos que los otros estudios de enfermedad coronaria eran mejor porque son los que determinan isquemia y obstrucciones. Y si se fijan en el consenso de expertos del HRS del 2020, donde se investigan los descendientes de pacientes con muerte súbita no explicada, fíjense que también en las investigaciones de base, en los exámenes que se piden al inicio del estudio de los pacientes, se le piden imágenes coronarias. Seguramente se les piden imágenes coronarias, sobre todo sospechando anomalías coronarias, sobre todo si son pacientes jóvenes. Pero nosotros tenemos que ir mucho más allá, porque la tomografía nos puede aportar mucho más allá que la estructura o que la anatomía de las arterias coronarias. Entonces, enfermedad coronaria, prevención primaria de enfermedad coronaria. Vamos a ver cuál es el rol de la tomografía en prevención primaria, que es un paciente como les dije antes. ¿Cómo estimamos el riesgo de presentar eventos cardiovasculares de un paciente? ¿Utilizamos algún score de calcio para calcular, algún score para calcularlo? La pregunta la vamos a hacer retórica, así no nos demoramos más, y la realidad es que estos son los scores tradicionalmente usados, que son los scores y las calculadoras del American College of Cardiology, el Framingham, todos se usan para predecir cuál es el riesgo de nuestro paciente de eventos coronarios. Fíjense acá, de eventos mayores adversos cardiovasculares, y fíjense que nos predice el porcentaje de eventos a 10 años, que incluso puede tener eventos cardíacos o incluso de stroke. ¿Y qué utilizo para calcular el riesgo? Utilizo los marcadores de riesgo tradicional, que son los que utilizan las guías clásicas, que tienen que ver con la edad, los factores de riesgo, etcétera, los antecedentes heredofamiliares, la presencia de tabaquismo, la dislipemia, pero también tenemos marcadores de riesgo adicional. Y entre los marcadores de riesgo adicional en prevención primaria, las guías ya sugieren la utilización del score de calcio. Fíjense que el score de calcio se incluye como 2A. ¿Y por qué? Porque muerte súbita más angio-TC coronaria, ¿cómo es la ecuación? Es enfermedad coronaria en pacientes asintomáticos. ¿Qué debo hacer yo? Debo estratificar el riesgo. Y para estratificar el riesgo de nuestros pacientes, o mejor dicho, para reestratificar el riesgo por encima de los scores de riesgo tradicionales, es que nace el score de calcio.
Agatston, que fue el que creó el score de calcio que utilizamos actualmente, por eso lo reportamos en unidades Agatston, habló desde el principio del pensamiento que tenemos todos, que la aterosclerosis es la única enfermedad vascular asociada con calcificación coronaria. Por lo tanto, si hay placas cálcicas, hay enfermedad coronaria. Y fíjense del año en el que estamos hablando del año 1990, yo estaba en 4º grado, y eso ya lo decía Agatston, y a partir de eso generó este score de calcio. El score de calcio no es otra cosa que una tomografía gatillada de tórax, sin contraste, por supuesto, con un espesor un poquito más grueso que las angiotomografías coronarias habituales, y lo que vamos a hacer justamente nosotros es trazar el área de calcio que hay en cada arteria, lo vamos a multiplicar por un factor de atenuación, y a partir de ahí va a salir el número que se considera el score de Agatston. ¿Es importante solamente decir cuál es el número, cuál es el resultado del score de Agatston, del score de calcio? No, no es importante solamente el número. Hay dos cosas mucho más importantes, que tienen que ver con cuál es la distribución de ese calcio en un paciente, y otra que es aún más importante, que es a qué paciente le corresponde ese grado de calcificación. A ver, ¿por qué digo esto? Porque el dato del score de calcio no es un dato que nosotros debemos reportar aislado, es un dato que nosotros debemos poner en situación del paciente que estamos analizando. Y si me permiten, a ver qué opinan ustedes, voy a traer acá un caso que se los voy a contar, a ver qué opinan tanto la audiencia como nuestros panelistas. Tengo un paciente de 49 años que en realidad le habían dicho que tenía hipercolesterolemia cuando tenía 25, padres con factores de riesgo tranquilos, digamos que el padre es un hipertenso, pues ya tiene como 80 años y es hipertenso, ninguna cosa grosera, la mamá tampoco, ningún factor de riesgo, ningún antecedente cardiovascular muy marcado que implicaría un factor de riesgo para él, y solamente una dislipidemia joven. Me dice, no, a los 25 años me dijeron que tenía colesterol alto, me pusieron a dieta muy bien, el médico me felicitó y como me bajó, nunca más hice nada para mi colesterol. Viene a mi consultorio, le hago un ecoestrés, un ecodoppler cardíaco y un doppler de vasos de cuello. El doppler de vasos de cuello no tiene nada, en el doppler cardíaco es un estudio normal, y el ecoestrés hace una buena prueba con un ITT alto, con 90% de la frecuencia alcanzada, y aún así yo quiero saber qué hacen ustedes con ese paciente. ¿Lo dejan así, detienen la búsqueda, o buscan reestratificar el riesgo de ese paciente cuando les contó que a los 25 años tenía hipercolesterolemia? ¿Alguien del panel quiere contestar? Bueno, si nadie quiere contestar, sigo yo. Y les digo, la verdad es que yo no me quise quedar con solamente eso de los 25 años, porque en realidad él dijo que mejoró y que nunca más volvió a tener colesterol, y que no quería tomar pastillas de ninguna manera, ni quería hacer nada más para su colesterol. Bueno, entonces si yo me podría haber parado ahí, decirle, bueno, cuida tus factores de riesgo, básicamente hace dieta, ejercicio, tenía una buena prueba a una buena carga de ecoestrés, pero decidí seguir para realmente estratificar el riesgo, para realmente saber si más allá de sus factores de riesgo tradicionales había calcio en sus arterias coronarias, y además de eso decidí seguir por otra razón. Porque más adelante les voy a mostrar que hay varios artículos publicados que una de las buenas formas de tratar a los pacientes es demostrarle con hechos, con pruebas, cómo están sus arterias coronarias. Es ver para creer. Y la realidad es que somos seres humanos y es muy difícil a veces tener una buena adherencia a los tratamientos cuando el paciente no ve la enfermedad que tiene. Entonces fui por más y le pedí un score de calcio. Y el score de calcio me dio 900. Y cuando estratifiqué, obviamente cualquiera diría que el score de calcio es altísimo, pero cuando hice el percentilo de ese score de calcio para pacientes de esa edad, sexo, raza, me dio que el paciente estaba en un percentilo 95, 49 años con un percentilo 95 de score de calcio. Bueno, ¿ustedes piensan que si nos hubiésemos quedado con el ecoestrés solamente, con pruebas que no nos hubiesen mostrado las características de algo, aunque sea, ni siquiera estoy hablando de una tomografía, estoy hablando de un score de calcio, le hubiésemos puesto algo más de medicación a este paciente con valores de colesterol aceptables, prometiéndonos que con dieta
iba a bajar ese LDL que tiene de 120. Hubiera sido igual nuestra meta de LDL en ese paciente, si nosotros no hubiéramos conocido el score de calcio. Bueno, yo les digo que no. Y ese paciente tiene riesgo de tener muerte súbita, y ese paciente no tiene riesgo probablemente de tener muerte súbita por las placas cálcicas, que son las más estables, que son las que vemos en el score de calcio. Pero si tiene 900 de score de calcio distribuido en las 3 arterias coronarias, yo no debería pensar que ese paciente tiene un montón de placas vulnerables y una enfermedad bastante inestable. Bueno, esos son los planteos que les vengo a hacer en el día de hoy y que debemos tener la mente abierta para pensar en el 2022. Tenemos que saber esto, que mientras que la presencia de calcio es 100% específica de patología aterosclerótica, no es específica de patología obstructiva. Pero la verdad que vino a la isquemia a decirnos, ¿tratamos o no tratamos las obstrucciones? ¿Tenemos que demostrar isquemia o no tenemos que demostrar isquemia? Entonces está todo en una gran revolución. Es importante para tratar a nuestro paciente demostrar que tenga obstrucción, que básicamente es lo que nos demuestra una CCG invasiva, o tenemos que ir por más. Prevenir la muerte súbita es prevenir eventos agudos, es prevenir inestabilidad de la placa, es prevenir accidentes de placas vulnerables. Y me parece que para todo esto es que sirve la tomografía. Obviamente que el riesgo de tener enfermedad obstructiva aumenta con el grado del score total de calcio, y un score de 0, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que no habla de ausencia de enfermedad coronaria en pacientes sintomáticos o con isquemia inducible, pero sí nos habla de un riesgo más bajo de tener eventos a corto plazo. El propósito básicamente de esto es detectar esto, es reestratificar pacientes asintomáticos con aterosclerosis subclínica, porque el paciente, probablemente un paciente de enfermedad coronaria crónica, no se va a morir, no va a ser una muerte súbita. Tiene que tener todas las arterias tapadas, le tiene que ir muy mal, tiene que hacer deterioro de la función ventricular. Ahora un paciente con un accidente de una placa vulnerable, sí se va a morir. Bien. Esto es más, sí. Yo creo que en estos pacientes, como el que vos planteaste recién, podemos plantearnos una imagen, un score de calcio sobre todo, en los pacientes que tienen sintomáticos, que tienen más de 35 años y que tienen alto o muy alto riesgo cardiovascular, en los pacientes diabéticos con antecedentes de enfermedad coronaria. Este paciente tenía una dislipidemia familiar. No sé si el riesgo le daba para alto o muy alto, pero en los pacientes que sean asintomáticos, pero que sean de alto o muy alto riesgo, si bien no hay una indicación 1A, sí tenés una indicación al menos 2, para hacer un score de calcio y reestratificar a tu paciente para acomodar el tratamiento médico en prevención primaria. Tal cual, por eso te digo. Y la verdad es que si nosotros solamente nos guiamos, o sea, ¿qué hacemos de rutina? O sea, estamos cansados de ver hospital de día, o llámenle como quieran, de acuerdo a la institución donde se haga. Entonces, y esto es en Buenos Aires, o sea, en todos lados, digamos, y acá y en el exterior. O sea, el manejo de los pacientes es por estudios funcionales, ¿o no? Bueno, sí. Estudios funcionales y doble vaso cuello. Entonces, me parece que hoy en día la medicina y lo que nosotros hacemos tiene que ir mucho más allá, o sea, nuestra medicina tiene que ser mucho más preventiva. Por eso digo, sirve un montón para prevenir la muerte súbita, porque estos son los pacientes que tenemos que atajar. Y ¿saben qué? Esto es otra cosa, bueno, yo lo voy a mostrar en una diapositiva seguramente siguiente, pero esto es lo que digo, la gente le recuesta hacer el tratamiento o ser adherente cuando no sabe o no ve lo que tiene. Y la realidad es que hay un error que cometemos frecuentemente los médicos, que el paciente se viene a hacer un estudio. Un ecoestrés le da bien y palmadita en el hombro. Estás bárbaro, negro. Volvé a tu casa. ¿Está bien? Tengo amigos conocidos que tienen una obesidad, no siquiera estoy hablando de sobrepeso, estoy hablando de obesidad, que van y les hacen un ecoestrés o un estudio cardiovascular y le dicen, está todo bien. ¿Qué está bien? O sea, ¿qué no estás viendo abajo de la piel de ese paciente? ¿Se entiende? Y el paciente que vos le decís, los estudios le dieron todo bien, se lo cree y actúa en consecuencia. Y un poco la culpa la tenemos nosotros, de no evitar que el paciente se siga dañando, ¿verdad? Bueno, es por ahí por donde intentamos ir hoy. Hola Martín, te vi que estabas por ahí, no sé si estamos yendo por donde querés. Entonces, hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, sigan, que está muy bien. Estamos acá con el doctor Ricardo Obregón. Estoy en la casa de Ricardo Obregón. Estamos con 2 computadoras escuchándolo todo. Así que recién lo que dijo doctora es tal cual, ¿no? Me parece muy buena su apreciación. Está todo bien, le fue muy bien y el señor tiene un cardiometabolismo para el otro lado. Bueno, Ricardo, saludar por favor y sigue la doctora.
estamos aprendiendo de su clase, doctora. Después haremos algún comentario. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Vos qué hacés? ¿A quién le pedís un score de calcio? Bueno, en este contexto, ¿no? Sí, yo le pido un score de calcio justamente a los pacientes, primero a los pacientes asintomáticos. Eso me parece que tiene que quedar claro, ¿no? Que ahora lo voy a remarcar a continuación. Pero tiene que quedar claro que el paciente tiene que ser asintomático. Si no es asintomático, ya estoy buscando detectar si el paciente tiene enfermedad obstructiva. Entonces, la realidad es que para eso no sirve el score de calcio, porque acabo de repetir que no tener placas cálcicas no habla de no tener obstrucciones. ¿Está bien? Ahora, eso en primer lugar. Segundo, le pido un score de calcio a los pacientes que tienen una probabilidad un poquito más alta, o sea, digamos, intermedia, de tener enfermedad obstructiva asintomáticos. Entonces, lo que nos va a servir es para estratificar el riesgo de esos pacientes. Por ejemplo, este paciente. A ver, si es este mismo paciente, tenemos un paciente de 49 años, ¿verdad? Que no quería tomar nada, que no tenía o sea, antecedentes familiares no tenía, no era tabaquista, nada. Entonces no tomaba ninguna medicación. Tenía un LDL de 120, vos decís, 120 LDL, o sea, tampoco es una cosa extraordinaria, se puede ajustar, 49 años, ¿qué lo manda? Lo manda a correr, a la bicicleta, ¿no? Pero dijo que a los 25 le habían dicho que tenía dislipemia. Hubiera sido lo mismo si este paciente en vez de decirme dislipemia hubiera dicho que era hipertenso a los 25, ¿no? O sea, esos factores de riesgo asociados que tienen nuestros pacientes y que en realidad en el Framingham no les aumentarían realmente el riesgo, a esos pacientes les pido un score de calcio, que me sirve para las dos cosas, realmente para reestratificar su riesgo, pero además para convencer a un paciente de 49 años que tiene que tomar estatina, porque si no, no las toman. O sea, y ni hablar que este paciente tiene que tomar estatinas y aspirina. Tal cual, es que muchos pacientes pasa eso. Y acá un comentario que nos hacen es que no está fácilmente disponible el score de calcio en todos lados, ¿no? Qué difícil se hace en la práctica donde uno le gustaría tener ese estudio y no lo puede solicitar porque no está disponible. Sí, el tema del score de calcio y la disponibilidad no lo sufrimos solamente en Argentina, ¿eh? Lo sufren en todos lados. El score de calcio está disponible, lo que no está disponible es un nomenclador adecuado a la medicina cardiovascular del 2022, que implicaría tener un score de calcio nomenclado. Bueno, hay dos cosas. Yo acabo de venir del Congreso del SECT de Estados Unidos y en realidad siguen diciendo y seguimos diciendo, y nosotros en algunos lugares donde yo trabajo lo hacemos. Se puede hacer de dos maneras. Se puede pedir una tomografía de tórax y terminar haciendo un score de calcio, o sea, una secuencia específica de score de calcio, que en realidad si vamos a los bifes estás regalando un score de calcio porque vas a terminar informando una tomografía de tórax con score de calcio y te la van a pagar como una tomografía de tórax. ¿Está bien? Pero también lo que se puede hacer es una buena tomografía de tórax multicorte, con cortes finos y dosis baja de radiación para ver la presencia de calcio en las arterias coronarias. Y si bien tal vez no puedas cuantificar el score de calcio como tal, porque para hacer score de calcio, como yo les dije, los cortes tienen que tener un espesor determinado, estar gatillada, cosa que la tomografía de tórax no está gatillada, igualmente te va a dar una idea de qué le pasa a este paciente. Si yo a mi mismo paciente le hubiera hecho una TC de tórax sin gatillar, hubiera visto el mismo shock que tuve cuando lo vi así en el score de calcio. Así que me parece que, y está validado internacionalmente, y lo comentaban en Estados Unidos, hacen lo mismo, porque también les cuesta un montón el tema del nomenclador y lo que hacen ellos para el score de calcio es, si no, pidámosle una tomografía de tórax, a ver, una tomografía de tórax multicorte, corte fino, baja radiación, una cosa bien hecha, ¿no? No pidamos cualquier tomografía de tórax en cualquier lado. Entonces, una tomografía de tórax y eso nos va a permitir saber la presencia de calcio. Y ya la presencia, fíjense, 49 años. Primero, para percentilar el score de calcio, el MESA, que es un gran estudio de una población internacional, que es a partir de donde se considera qué es la calcificación habitual que tiene una determinada población, fíjense que percentila a partir de 45 años. ¿Está bien? O sea que la probabilidad que a los 49 años tengas un score de 900 es bajísimo, o sea que el tipo está en un percentilo altísimo. Pero si en un paciente de 45 años, fíjense que no percentila por debajo, o sea, imagínense si le hacen una tomografía de tórax a un paciente de 40, 42, y esos pacientes ya tienen una mini placa de calcio. Ya está, superan cualquier percentilo porque no son ni percentilables, ¿se entiende? Entonces, este chico con 49 años, yo le encontraba 2 plaquitas de calcio y ya era para ser muy agresiva con los factores de riesgo. ¿Queda claro? Sí.
Bueno, esto Buenísimo. es genial. Bueno, esto es más de lo mismo. Lo que nosotros buscamos es esto, es un score si el score de calcio es diferente de 0 o no. El score de calcio que es protector es el score de calcio de 0. Ya tener calcio demuestra que hay enfermedad coronaria y demuestra que la enfermedad coronaria debe ser tratada como tal. ¿De acuerdo? Y estos son más estudios que justamente demuestran que el score de calcio diferente de 0 justamente es un mejor factor de riesgo como marcador, de riesgo cardiovascular que todo el resto de los marcadores tradicionales, dentro de los cuales está el marcador, el espesor mintimal que nosotros seguimos usando. Y es más, les digo, o sea, nosotros hace rato que cuando el paciente tiene placas en las carótidas, no informamos el grosor mintimal, pero si tiene placa, ¿de qué estamos hablando? Es lo mismo, o sea, no estamos hablando de riesgo, estamos hablando de enfermedad instaurada. Bueno, hay médicos que seguimos recibiendo el llamado que nos dicen, ¿y por qué no le informaban el GMI aunque tuviera placa? Y señor, hello, porque el GMI es para estratificar riesgo, no para ver si tiene o no tiene. Ya tiene enfermedad, eso ya implica riesgo. ¿Se entiende? Y este artículo que yo siempre pongo tiene que ver justamente con eso, con la adherencia al tratamiento en los pacientes a partir de que justamente tuvieron un score de calcio. Se vio que primero que se recomendaron más las estatinas. O sea, si encontró un score de calcio, realmente las estatinas fueron más indicadas e indicadas de manera mucho más precisa. O sea, fue un uso más selectivo de las estatinas y mejor y más apropiado. Y por otra parte, se demostró que servía mucho más para prevenir enfermedad coronaria y para que los pacientes fueran adherentes. O sea, los pacientes, una vez que le veían el calcio, cambiaban más el estilo de vida, hacían más actividad física, mejoraban la adherencia a la dieta, continuaban con los hipolipemiantes, usaban más la aspirina. Todo gracias a que les demostramos que tenían calcio. Y por otro lado, la distribución del calcio también es importante. No es lo mismo tener una placa de calcio enorme en el tronco de la coronaria izquierda que tener unas pequeñas plaquitas excéntricas distribuidas en algunos vasos. Entonces, cuantificar también es importante. ¿Y qué hablar de las calcificaciones extracoronarias? La realidad es que esta es otra cosa y que también la podemos ver en una tomografía de tórax común. También la enfermedad es enfermedad cardiovascular, no solo enfermedad coronaria, no solo estamos hablando de cardiopatía isquémica. De un paciente joven que tiene una plaquita en la aorta cálcica. ¿Qué hablamos? Que ese paciente tiene enfermedad vascular. ¿Por qué habría un paciente joven de tener, a no ser que tenga una válvula bicúspide, pero también sería en la válvula, no tanto en la aorta? Entonces, la distribución y la presencia de calcificaciones extracoronarias es algo que también deberíamos reportar y que también ayuda para la estratificación del riesgo. Este es el ejemplo del MESA que yo les decía antes, y ya en todas las guías de prevención primaria se habla que determinar el percentilo es justamente clave para indicar las estatinas. De hecho, las guías de prevención primaria hablan de eso, de los percentilos en los que yo debería indicar correctamente el uso de estatinas para tratar a mis pacientes. Bueno, acá está. Te hago una consulta que nos pregunta Pablo Gutiérrez. Al revés, ¿no? Porque nosotros antes dijimos, le salen todos los estudios normales a un paciente, pero le hago el score de calcio y ahí veo que hay calcio y entonces lo estratifico a mayor riesgo. Pero ¿qué probabilidad hay de que un paciente tenga score de calcio alto, pero que a su vez no tenga ninguna placa en ningún lado? No entiendo, porque en realidad score de calcio implica que tenés placas. Claro, bueno, pero en realidad la pregunta es, si se sabe cuántos pacientes que nosotros le encontramos el score de calcio elevado, tienen alguna placa en carótidas femorales. Yo asumo que la pregunta es, si no tengo placas, de esos pacientes que no tienen placas, a todos los que yo le hago un score de calcio, ¿qué porcentaje yo restratifico? Ah, ok, o sea, lo que está planteando son pacientes que ya pasaron por valoración carotidia y femoral, que no tenían placa y que el score de calcio les dio positivo. ¿De eso estamos hablando? Entiendo que la pregunta es así, sí. Sí, entiendo que vendría por ahí, porque si no, no tiene sentido. O sea, la idea sería decir, bueno, ¿en cuánto supera el score de calcio a la detección de placa por carótida o por femorales? Bueno, la realidad... ¿O cuántos restratifico? Bueno, por eso, a eso voy. Bueno, la realidad es que sinceramente no puedo contestar con un número de cuál es la restratificación, de cuánto es la restratificación. Sí puedo contestar con estudios que vieron que los pacientes con score de calcio diferente de 0, de hecho tengo una diapositiva que voy a pasar para atrás, pero muy, muy atrás.
que les mostré antes, no estaba, es un trabajo de hace un par de años, así que en estos no estaba la placa femoral, estaba solamente, acá, no estaba la placa femoral, pero sí estaba el espesor mintimal, o sea, ni siquiera hablaba de la presencia de placa, hablaba del aumento, o sea, si ya con el score de calcio diferente de 0 es superior al aumento del espesor mintimal. Así que en realidad restratifica mucho más que la detección de placas en femorales y en carótidas. Número frío no tengo para darle, pero es mejor, digamos. Sí. Esperen que, incluso Fernando Boto, que es un gran, lo conocemos bastante, no Martín, que es un gran defensor justamente de la detección de todo el monto de placa, y que está demostrado que el monto de placa total, por eso hace Doppler de las arterias femorales para valorar eso, y ustedes también hacen y tienen trabajos publicados de monto de placa de las femorales, aún así defiende el score de calcio, porque la realidad es que está demostrado que el score de calcio es superior. Bueno, y lo que les quería mostrar... Igual, María Paz, si bien es cierto, no tenemos datos para mostrar, pero es rarísimo que un paciente tenga los vasos de cuello totalmente normales, las femorales y la zona inguinal totalmente normales, y tenga un score de calcio alto. Alguna plaquita chiquita o algo va a tener en las carótidas. Es muy raro, ¿no? Si bien no tenemos datos, sí tenemos un trabajo hecho por nosotros que demostramos que el primer lugar donde nace la aterosclerosis es en la zona inguinal 10 años antes que en la carótida. Pero no tenemos, porque también nos cuesta pedir score de calcio, no porque no querramos pedirlo, sino por las cuestiones que ustedes están contando ahora. Lamentablemente es difícil pedir score de calcio. Y sí. siga, que quería No, de hecho a nosotros se nos complica mucho por eso no tenemos estudios mejores de esto, ¿no? De hecho, yo recién pedí a una empresa privada hace muy poquito que me bajen el precio, porque como no está nomenclado, que por favor le pongan un precio bajo para poder pedirlo. Seguimos insistiendo que el score de calcio sirve en ciertos pacientes, como estamos hablando, para mí también los asintomáticos, deportistas que están haciendo deporte senior, competitivo, y uno quiere estar un poquitito más a ver en qué estado estamos. Y a eso le quiero preguntar, antes de pasar a Sebastián, cuando termine de hablar la doctora, ¿qué hacemos con los deportistas senior que compiten, si sirve o no sirve? Y por supuesto que esto no va en contra de ninguna prueba funcional, al contrario, yo en realidad, sinergia, ¿no? Sí, totalmente, o sea, por eso digo, no es una cosa que resta, me parece que todo suma, son imágenes complementarias, no venimos o sea, me parece que el cardiólogo, sobre todo los que hacemos imágenes, y hacemos más una imagen que otra, o hacemos todas, la idea no es hacer una para destronar a las otras, al contrario, cada una tiene su indicación puntual y todas juntas se complementan. Eso lo discutimos la otra vez cuando hablamos de insuficiencia aórtica, y lo vamos a discutir todo el tiempo porque para eso están, ¿no? Y cada una tiene su indicación precisa y se fortalecen entre sí. Con respecto al deportista elite, me parece que yo iría un poco más allá, me parece que un ecoestrés está perfecto, me parece que igualmente un ecoestrés normal, hoy en 2022, en un paciente de elite, yo tal vez, aunque sea asintomático y el ecoestrés 100% normal, me atrevería a decir que conocería su anatomía coronaria. Esto ya es algo medio personal, pero vengo, sí, por eso digo, medio personal, porque no soy deportóloga, pero además es porque estoy más empapada en la tomografía y vengo de escuchar. La verdad que yo siempre indiqué tomografía porque hago el método y porque creo en el método y en sus indicaciones apropiadas. Pero vengo de escuchar un congreso donde la realidad es que todo va hacia detectar cada vez más y antes en los pacientes, ¿no? Entonces, como me parece que hay algunos pacientes donde no nos podemos dar el lujo de esperar. Y es por eso que me atrevo a decir que a los pacientes les haría eso. No, perdón, doctora, Sebastián. Igual, ¿cuánto vale, cuánto tiempo? O sea, podemos hacer un ecoestrés, podemos hacer una prueba con imágenes de cámara gamma, podemos hacer inclusive, que sería mejor, y si está Jorge Lowenstein cerca también, mirar la reserva coronaria. Pero la pregunta es, ¿cuánto le sirve a un deportista senior? Estamos hablando de gente mayor de 40, 45 años, que va a competir, que va a hacer un triatlón, que va a hacer... ¿Cuánto le sirve el ecoestrés, entre comillas, normal? Que no es normal, sino que al doble producto no realizó, etcétera. ¿Cuánto le sirve? ¿Un año? No. ¿6 meses? No sé.
¿En cuánto tiempo se puede inflamar? Yo les puedo contar casos personales míos con ECOS-3 que yo le hice personalmente, normal, y a los 4 meses tuvieron muerte súbita, 50 años. Y tenían una plaquita de adenoma chiquitita acá. Y todos tenemos un caso, 2, 3 casos de esos. Es decir, ¿cuánto me sirve el ECOS-3 normal para un supermaratonista de 45 años? O que juega al fútbol competitivo, peor todavía. Hay un montón de seniors jugando fútbol competitivo en Buenos Aires. ¿Cuánto me sirve? No sé, ¿un mes? ¿En cuánto tiempo se inflama el cuerpo? Sebastián Wolf, ahí está Jorge. No, la pregunta es, ¿a cuántos pacientes tenemos que estudiar, ¿no es cierto?, de nuestra población para realmente encontrar aquel paciente que tiene alto riesgo? O sea, ahí hay que hacer un número, porque si en cuanto a la frecuencia, bueno, en los seniors puede ser gente que no ha hecho deporte y de repente a los 50 se pone a correr maratones, por supuesto que es un riesgo y a ese paciente sí le haría. Pero a todo paciente deportista, como dijo María Paz, le haría un estudio coronario. Bueno, depende de la edad, de los factores de riesgo. No puedo estudiar a toda la población, ¿no es cierto? Hablamos ya de las restricciones que tenemos. Es muy difícil que se acepte hoy en día pedir un score de calcio. Hoy ninguna, o sea, conozco pocas prepagas que lo acepten. Entonces, ahí está la practicidad de lo que estamos hablando. ¿Cuántos pacientes tenemos que estudiar para encontrar a uno de alto riesgo? Va a depender fundamentalmente de la edad, de los factores familiares y de todo, o sea, del paciente, como se dijo al principio. No podemos, me parece, generalizar y estudiar a todos. Evidentemente todos tenemos algún riesgo, decía Bertolazzi, de tener una quemadura, pero no por eso vamos a estar vistiéndonos con traje contra incendio. O sea, tenemos que seleccionar la población de alguna manera y creo que a eso está dedicado la charla que nos está dando María Paz. Yo creo que, Martín, no quería interrumpir recién, pero hay que concentrarnos, yo creo, en dos discusiones que son totalmente distintas. Una es la discusión científica. ¿Está indicado o no está indicado? Ahora, si está indicado, bueno, vamos a la segunda discusión. ¿Lo tengo disponible? ¿No lo tengo disponible? ¿Lo puedo cubrir? ¿No lo puedo cubrir? Pero ya siendo consciente de que realmente la indicación la tengo. Mirá, me encantaría hacer un score de calcio. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene un muy alto riesgo cardiovascular y el score de calcio me va a dividir las aguas en que si tengo que hacer prevención primaria full o no, con tratamiento médico. No lo puedo hacer, bueno, lamentablemente esa es otra situación y ahí vamos a ir viendo cómo lo podemos solucionar. Pero primero tenemos que tener claro si está indicado o no. Yo creo que indicaciones en las guías hoy en pacientes arriba de 35 años con una ergometría normal, no tenemos una indicación clara, contundente, para seguir con los estudios complementarios, a no ser que el paciente tenga alto o muy alto riesgo cardiovascular. Después tenemos la segunda discusión es estas otras patologías que Paz nombró muy bien recién, que no le aumentan el riesgo cardiovascular por Framingham, pero que sabemos que aumentan el riesgo. Es un paciente que muy probablemente nosotros vayamos a investigar un poco más. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Doppler carotidio, Doppler femoral o score de calcio? Yo creo que depende mucho en las posibilidades que nosotros tengamos. Acá en Mendoza tenemos con algunas prepagas muchas facilidades, inclusive vos pedís el score de calcio y al día siguiente se lo hacen y la cobertura es del 100% con la obra social de empleados públicos. Entonces, por ahí en esa población que es tan sencillo y tan viable pedirlo, lo pedimos un poco más. Pero creo que hay que tener en claro a quién se lo vamos a pedir y a quién no. Si el paciente es un paciente de 50 años que tiene bajo riesgo cardiovascular, porque tenga 50 años, 60 años y quiera correr una maratón, un triatlón, no tenemos evidencia científica de que va a aumentar su mortalidad por hacerlo. Entonces,
le podemos dar nuestra recomendación. Che, mirá, la verdad que correr 12 horas en la montaña sin ningún tipo de rescate puede ser peligroso por si tenés algún evento. Pero no tenemos evidencia científica para bajarlo de la competencia a ese paciente. Entonces, los médicos que nos dedicamos al deporte, muchas veces le explicamos esta situación al paciente y la toma de decisiones es compartida. Y el paciente te dice, mirá, yo no voy a correr ni para bajar el riesgo cardiovascular, ni para mejorar la diabetes, ni para mejorar el colesterol. Voy a correr por un montón de otros motivos que no lo hacen dejar de correr por el riesgo que tiene correr en la montaña, por ejemplo. Entonces, hacemos una evaluación bien exhaustiva, no encontramos nada que aumente el riesgo de ese paciente de enfermedad cardiovascular o de un evento cardiovascular mayor, y no lo contraindicamos a la actividad física. No. Nunca hablamos de contraindicar, sino de quizás de medicar o de poner más énfasis, y lo que decía Paz, de cuando vos tenés la certeza o la seguridad realmente que tiene enfermedad coronaria, un score de calcio más de 100, supongamos, en una persona, y yo te diría la diferencia, Sebastián, vos hablás de 35, que es lo que figuran las guías, no hablan de más de 45. En la liga nuestra de fútbol, de senior, que es más de 45, hay varias escalas, tengo 2 muertes súbitas. 2 muertes súbitas en la cancha de fútbol. Compiten, juegan a un nivel de torneos, con descensos, con ascensos, y tienen más de 45 años, y hay cientos de estos pacientes. A mí, y yo coincido con Paz, no le haría, en algo sin algo no le haría cateterismo, angiocoro. Sí le haría un score de calcio. A mí me encantaría tener el equipo que juega, en el que yo juego, porque yo tengo casi 60 y juego en ese equipo, y tengo score de calcio 0, me encantaría tener el score de calcio de todos, que son todos los que me llaman a mí, ¿sí? Me duele el pecho, me duele, y se nos mueren a nosotros en la cancha. Es decir, a mí me gustaría, es cierto lo que dice Jorge, que hay que identificar quién es el que tiene más y que tiene menos, pero estamos viendo una población que todavía no está muy analizada, que es nueva. Esto que la gente tenga más de 50, 45 y juegue a un nivel competitivo es nuevo, hace 20 años, 10 años no existía, y se mueren de muerte súbita, y tienen una pequeña plaquita en la carótida, una pequeña plaquita acá, y una pequeña plaquita en la femoral, y se te mueren en la cancha. Entonces la pregunta es, evidentemente, que hay cosas que se nos escapan. Uno, por supuesto, uno empieza a mirar para atrás y se mira la historia natural de uno, y uno se divorció hacía un mes y el otro perdió el trabajo hacía 2 meses. Obviamente, hay gatillos en el medio que el médico no conoce. Uno firma un ecoestrés sin isquemia y le da un año de garantía para que no le pase nada. A los 45 años. Ahí, Martín, dame un score de calcio y yo te digo, mira, y no, veniste igual, cada 3 meses. ¿Qué crees que te diga? Vos venís cada 3 meses. Y si te divorciás, perdés tu trabajo, perdiste eso, y llamame por teléfono, te voy a mirar a ver qué estado inflamatorio tenés. Espera, Sebastián, ¿querías decir algo? Después digo yo lo que... Sí, cortito. Hay que ver bien también la prueba de esfuerzo, ¿no es cierto? Porque una cámara gamma, un ecoestrés en una bici supina, en un paciente competitivo, de elite, que está bajando tiempo maratón, ultra o triatlón, etcétera, y muchas veces no podemos reproducir el esfuerzo que él hace en la cancha, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver muy bien la prueba de esfuerzo. Hay que reproducir en el consultorio lo más posible lo que está haciendo como deporte ese paciente, porque muchas veces el signo de alarma o es positiva la prueba en la última etapa, cuando llegamos arriba del 100% de la frecuencia cardíaca de ese paciente. Entonces, también hay que ver muy bien cómo le hacemos las pruebas complementarias. Por eso, yo creo que en esta población el score de calcio toma una importancia mayor, sobre todo si son pacientes de moderado o alto riesgo cardiovascular. Además, es una vez que lo haces, nada más. Bueno, sí, el tema es ese también, es lo que iba a decir yo, ¿no? O sea, el score de calcio hace la diferencia cuando es 0, digamos, ¿no? Entonces, una vez que ya le hiciste y empieza a tener score de calcio, no hay que hacer seguimiento de score de calcio. Y esto es lo que está reflejado en esta diapositiva, de acuerdo eso es del periodo de garantía, ¿no? ¿Cuánto es el periodo de garantía de tener un score de calcio de 0 para no tener eventos cardiovasculares de alto riesgo, de alto impacto? Pero hay una cosa que decía Sebastián que es real. Este paciente, el que yo contaba del score de calcio de 900 a los 49 años, el ecoestrés se lo hicimos en bicicleta supina.
¿Y qué fue lo primero que yo dije? Le di calcio por todos lados. La realidad, lo primero que dije es, bueno, este paciente, su próximo ecoestrés no tan lejano, va a ser en cinta, al máximo esfuerzo, a fundirlo. Post esfuerzo, un ecoestrés post esfuerzo inmediato. Exactamente. Entonces me parece que así tiene que ser. Eso es una. Y otra cosa en relación a lo que decía el doctor Lowenstein, bueno, yo vuelvo a lo mismo, vuelvo de un congreso de tomografía cardiovascular, donde es tomografía para todos, todas, todes, todex, todo lo que quieran, pero a lo que voy es que una de las cosas que se cuestiona, pues justamente lo que se busca es ver el monto total del volumen de placa que tiene el paciente. Entonces, todo lo nuevo viene hacia la inteligencia artificial y la detección del volumen total de placa de los pacientes por inteligencia artificial y learning machine, o sea, learning machine y lo que es deep learning dentro de inteligencia artificial. Pero los mismos cardiólogos que promulgan y que defienden que tenemos que ver cuánto tienen de monto y de volumen de placa total nuestros pacientes, tampoco sabemos qué utilidad le vamos a dar a todo eso, porque tampoco tenemos estudios de tanto. Entonces me parece que ahora, con lo que tenemos, lo que nos tenemos que encargar es justamente de ver que nos sirva para enfatizar al menos la prevención primaria de nuestros pacientes, porque en realidad lo que hay que marcarle al paciente que el problema es cuando el paciente hace un infarto, o sea, que ahí ya pierde masa miocárdica y los problemas vienen después de eso. Entonces, me parece que lo que tenemos que decirles es que hay que evitarle los eventos agudos, y todas estas cosas previenen los eventos agudos, ¿no? ¿Les parece que siga? Y una cosa más que creo que es una discusión que está buenísima, pero que va a ser muy difícil de resolver, porque para resolver esto, ¿qué tendríamos que hacer? Un estudio a gran escala y ver a qué pacientes realmente después van a ir a tomografía. Pero justamente, al no estar disponible, ¿quién va a auspiciar un estudio así, no? Entonces, va a ser prácticamente muy Ana, difícil. Yo estoy en vías de hacer un estudio con estos jugadores de fútbol senior de las ligas amateur, que juegan como si fueran profesionales, entrenan martes y jueves y juegan los sábados, y chequear recién. No sé qué voy a hacer con los resultados, pero por lo menos me encantaría tener chequeada una población de más de 45 que está haciendo eso. A ver con qué me encuentro. Porque vuelvo a insistir en lo mismo. Sería buenísimo. Que sería buenísimo, porque si esto se puede hacer a gran escala, entonces ahí sí nosotros podríamos como presionar un poco a las obras sociales, a las prepagas, para decir, bueno, este paciente tiene indicación porque acá hay un trabajo que lo demuestra, que en esta población específicamente se benefician más con hacerle el score de calcio, cuando no está disponible, ¿no? Entonces, a ese paciente que yo le encuentro el score de calcio alto, además de medicarlo con estatinas, que generalmente a los deportistas las estatinas les caen muy mal, sobre todo a altas dosis, no les caen bien, a esos pacientes sí que tienen un score de calcio alto y sigue jugando a ese nivel, y a ese le hago una prueba de esfuerzo muy fuerte, como dijo Sebastián, e inclusive le digo al doctor Jorge Lowenstein, o lo hago yo, miremos la reserva coronaria de este, porque tiene score de calcio y está jugando el fútbol, y me da mucho miedo, y quizás si la reserva le da baja, y ahí sí pienso en decirle, para un poco, porque me parece que estamos en otro nivel de seguridad para vos. Bueno, ¿será 1 en 100? Puede ser. Bueno, puede seguir, doctora. En realidad creo que las estatinas, no sé, ahí está Sebastián, pero no sé si es que les caen tan mal o que no las quieren tomar, porque cualquier cosa como que les baja un poco su rendimiento, no les gusta que le duela todo más de lo que, no sé si es que tienen intolerancia a las estatinas. Doctora, ¿usted tomó estatinas y después corrió 30 kilómetros? No corrí 30 kilómetros y no tomé estatinas y tengo score de calcio de 0 y me lo hice. Ni le cuento cómo se siente después. Sí. Bueno, ahí está, pero no es que es intolerancia, es que ese es el problema. Bueno, ahora estamos hablando entonces de los pacientes asintomáticos, ¿no? Con enfermedad coronaria. Ahora hablamos de los pacientes sintomáticos. Y obvio que de los pacientes sintomáticos, sobre todo jóvenes, con un pretest bajo de enfermedad coronaria obstructiva, hay que pensar en anomalías coronarias. Y para las anomalías coronarias, bueno, ni hablar que la tomografía coronaria en los pacientes jóvenes, sobre todo, es el método para prevenir la muerte súbita, como el doctor Lowenstein también lo mencionó al principio, hablando de los usos de la tomografía. Entonces, mi pregunta era un poco cuál de las siguientes anomalías coronarias tiene relación de causalidad demostrada con muerte súbita. Teníamos el nacimiento de la circunfleja a partir del seno derecho con trayecto retroaórtico, el nacimiento de la coronaria izquierda a partir del seno derecho con trayecto interarterial, el ALCAPA o más de una es correcta. Pero bueno, lo voy a tratar de responder acá.
básicamente esta es la respuesta. Solo el origen a partir de la arteria pulmonar, o sea, el alcapa, en general el origen del tronco, la coronaria izquierda o la descendente anterior, a partir de la arteria pulmonar, es una causa certera de muerte súbita. Pocos pacientes con alcapa llegan a grandes asintomáticos, pero los hay, los hemos visto. Gustavo Sánchez tiene un caso hermoso que vieron en CEMIC de una paciente, una chica joven que tenía insuficiencia mitral, y la insuficiencia mitral era isquémica, secundaria una alcapa, una cosa más rara que perro verde, pero así era. Después, el origen del tronco de la coronaria izquierda a partir del seno derecho, pasando entre la aorta y la arteria pulmonar, con trayecto proximal intramural, también tiene riesgo aumentado de muerte súbita, y el resto de las anomalías coronarias no hay certezas de que causen muerte súbita. Así que básicamente la tomografía nos va a servir para demostrar anomalías coronarias. Y fíjense que en realidad esto es buenísimo, es pacientes con anomalías coronarias y pacientes sin anomalías coronarias, con muerte súbita, atletas y no atletas con anomalía coronaria y sin anomalías coronarias, y fíjense que los que tenían anomalías coronarias y muerte súbita, o sea, los atletas que murieron con anomalías coronarias, o sea, estoy como al revés, pero de los pacientes que tenían anomalías coronarias, de los que tuvieron muerte súbita, todos eran atletas. O sea que si detectamos anomalías coronarias es mucho peor para los atletas. Entonces esa es otra de las causas para saber si el paciente tiene o no tiene anomalías coronarias. Y la realidad, eso es solo demostrable en un estudio de angiotomografía coronaria. Y para esto son pacientes que pueden estar tranquilamente asintomáticos o tener síntomas a alta carga, como decía Sebastián. Y si seguimos con los pacientes sintomáticos con enfermedad coronaria, hay que valorar el grado de estenosis. Y la pregunta es, ¿la angio-TC coronaria en enfermedad coronaria estable? O sea, en lo que ahora llamamos enfermedad coronaria crónica, ¿verdad? ¿Cuándo se sospecha que deberíamos indicar angio-TC coronaria en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria estable para prevenir muerte súbita? En pacientes sin antecedentes de enfermedad coronaria con probabilidad pretest intermedia de obstrucción coronaria, en pacientes con antecedentes de Lima a la DA, en pacientes con alta probabilidad pretest de obstrucción coronaria. Bueno, y yo ya les vengo diciendo que si el paciente tiene alta probabilidad pretest y está sintomático, no deberíamos indicar angiotomografía, deberíamos indicar directamente algo que pueda tratar al paciente. Ahora, si el paciente no tiene antecedentes de enfermedad coronaria, pero tiene un pretest intermedio o bajo, ese es el paciente en el cual deberíamos indicar una angiotomografía coronaria. Y esto es lo que dicen básicamente las últimas guías de enfermedad coronaria crónica, y el lugar que ocupa la tomografía es exactamente este: los pacientes con bajo o intermedio pretest de tener enfermedad coronaria obstructiva. Y fíjense que estos pacientes, hay pacientes que en realidad nosotros los clasificaríamos como riesgo bajo, pero si les agregamos uno de los reestratificadores de riesgo, el riesgo sube un montón. Entonces, esos pacientes son los que estaría indicado hacerle angiotomografía coronaria. Y de ahí vienen un montón de estudios que a partir de principios del 2000 empezaron a evaluar justamente la efectividad clínica de los estudios anatómicos como la tomografía versus los estudios funcionales como estrategia inicial en pacientes sintomáticos con sospecha de enfermedad coronaria con el PROMIS, ¿no? Y en realidad vieron que con los dos la tasa de eventos fue similar, pero que no hubo diferencia en los eventos adversos a 2 años. Y la TC hizo que nosotros indicáramos de manera más apropiada e indicada la cinecoronariografía que los estudios funcionales. Entonces, esa es otra cosa que hace la tomografía, que es justamente disminuir la indicación inapropiada de estudios de cinecoronariografía invasiva, a los que nosotros estamos muy acostumbrados, pero que no son inocuos. Después vino el Scott Hart a demostrar que tenía impacto en el tratamiento y en el seguimiento, reclasificar los pacientes con angio-TC coronaria, y que incluso había una tasa un poco menor de eventos. Después aparecieron estas guías, en las cuales las guías NICE, que en realidad que lo que vinieron a hacer justamente fue a demostrar que la tomografía podía ocupar un lugar preponderante a la hora de estudiar la enfermedad coronaria crónica o la enfermedad coronaria estable, como ser el estudio de primera línea. Entonces ellos fueron los primeros en las guías NICE que determinaron que la angio-TC podría ser un buen approach en los
los pacientes en poblaciones con baja prevalencia de enfermedad. Y después le siguieron el Crescent, le siguió un subestudio del PROMISE, que en realidad lo que demostraron fue justamente que la baja prevalencia de enfermedad obstructiva en pacientes con dolor de pecho estables, y por eso es que es mejor estudiarlos en primer lugar con angiotomografía coronaria, y así siguieron los test que demostraron que justamente los estudios de angiotomografía eran capaces, comparados con el test funcional más el Framingham, eran aún mejores para discriminar y para predecir eventos que los estudios funcionales utilizados como estudio de primera línea en los pacientes con pretest bajo o intermedio estables, ¿no? Estamos hablando de enfermedad coronaria estable. Bueno, y así seguimos con protocolos que nos demuestran esto, y el Scott-Hart, la nueva edición del Scott-Hart en el 2018, publicado en el New England, justamente demostró que hacer una angiotomografía como primer estudio en valoración de un paciente con enfermedad coronaria estable disminuye los eventos a 5 años sin aumentar la indicación de cinecoronariografía. Y básicamente esa es la razón por la cual guiar el manejo de los pacientes con enfermedad crónica estable con la angio-TC empieza a estar recomendados en las guías en los últimos años. Y además, porque la utilización de tomografía influye en el seguimiento, manejo y tratamiento médico de los pacientes, que tiene que ver ni más ni menos con lo mismo que pasa con el score de calcio. Si el paciente conoce que tiene enfermedad coronaria, el grado de enfermedad coronaria hace justamente que nos permita valorarlo de mejor manera y que él sea más adherente a los tratamientos. Acá tenemos un ejemplo de un paciente de 37 años con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular y molestias precordiales atípicas. El típico que si fuera en vez de un hombre, una mujer, no le daríamos bola, básicamente, a los dolores precordiales. Y fíjense que este era un hombre, en realidad, con dolores atípicos, tenía 37 años, miren cuál era la probabilidad de tener enfermedad pretest, de tener enfermedad coronaria obstructiva, 4%. Y un test funcional negativo para isquemia, pero ¿qué tenía? Antecedentes de enfermedad cardiovascular. Y a esto es a lo que me refería, ¿no? Al principio, cuando hablábamos de a quiénes pedirle. Bueno, son pacientes que cuando yo hago las calculadoras, utilizo las calculadoras de riesgo tradicional, que las de las American College, por ejemplo, son de las mejores que hay, de lo que tenemos como material. Hay pacientes que tienen este tipo de cosas que no las tenemos en las calculadoras y que en realidad deberíamos pensar en reestratificar. Y fíjense, este paciente. Está bien, si nos ponemos a pensar, tiene enfermedad obstructiva y bueno, habría que ver si esta placa de la descendente anterior, que es concéntrica, que está en el tercio medio, le genera o no le genera obstrucción. Que probablemente lo llevemos a una coronariografía y no tenga obstrucción. Pero en un paciente de 37 años con enfermedad coronaria de este monto, fíjense, ¿qué hago? Entonces, 37 años con esos dolorcitos que nadie les hubiera dado bola, completamente atípicos y con antecedentes familiares. Bueno, estos son los pacientes a los que nosotros tenemos que ir, que es como el caso del primer paciente que yo les contaba, que no es ni más ni menos que un paciente real, papi del cole. O sea, papá de una compañerita de mi hija mayor. Entonces, volvemos a la discusión si los estudios que tenemos que hacer son empezar por los estudios anatómicos o funcionales, y básicamente es un poco la indicación tiene que ser precisa y adecuada. Si el paciente tiene bajo pretest, podemos empezar bajo o intermedio, podemos empezar tranquilamente por una angiotomografía coronaria, que yo creo que la información que nos va a brindar es un poco mayor que la de los estudios funcionales. Cuando hago los estudios funcionales los englobo a todos, porque en realidad en la mayoría de los comparativos internacionales, como les hablaba del PROMIS, el Scott-Hart y todos esos, utilizan incluso a veces mucho más medicina nuclear que ecoestrés, así que en la realidad estamos englobándolos a todos, ¿verdad? Bueno, y estos son el consenso de expertos de la SCCT, justamente lo que describió es cuáles eran las indicaciones apropiadas de tomografía coronaria, bueno, y hablamos de primera línea de tratamiento en los pacientes que no tienen enfermedad coronaria conocida y en los pacientes que tienen enfermedad estable típica o atípica o de pecho atípica o equivalentes anginosos. Y ya lo plantean como primera línea del tratamiento. Me parece que eso lo tenemos que tener en cuenta y por supuesto que siempre es primera línea de tratamiento, no, de diagnóstico en los pacientes con anomalías coronarias e incluso con los pacientes que tienen puentes cardíacos previos que se pueden ver muy bien
por tomografía coronaria. Fíjense que eso lo plantea como primera línea. Y después es razonable en otro tipo de pacientes, como por ejemplo en los pacientes que tienen estudios funcionales no concluyentes, que era la indicación, la primera indicación que teníamos de angiotomografía coronaria. Fíjense cómo ascendió. Y fíjense que esta es la indicación de angiotomografía, no la indicación de score de calcio, ¿verdad? Siempre hablando de pacientes sintomáticos, ¿verdad? No de asintomáticos como hablábamos al principio, que es el lugar del score de calcio. Bien, bueno, y estos son ejemplos justamente de la valoración que hacemos por tomografía de las estenosis y de la caracterización de la placa. Fíjense, por ejemplo, esta placa que está marcada acá. Esta placa es una placa, se llama lipídica, con un core pequeño, una pequeña calcificación o spotty calcification, lo que habla, y remodelado positivo. Todo eso son características de placa vulnerable. A este paciente, acá la placa parece obstructiva, pero si este paciente incluso esta placa no fuera obstructiva, es una placa que tiene alto riesgo de generarle un evento coronario agudo y es el paciente que más agresivamente deberíamos tratar. Bueno, eso es cómo se caracteriza, y este es el CAT-RAT que está publicado en el 2016, y ahora yo justo no lo incluí, pero salió el CAT-RAT 2.0. El CAT-RAT 2.0, todos conocen el BILRAT, ¿no? Se utiliza para la mamografía. Bueno, el CAT-RAT no es otra cosa que una clasificación o estadificación exactamente igual que el BILRAT, que lo que va a hacer es determinarnos dónde están localizadas las placas coronarias y cuáles son las características de esas placas coronarias. Y con eso nos va a llevar a una indicación, o nos va a permitir sugerir al cardiólogo clínico cuál debería ser la conducta a tomar a partir de los resultados del CAT-RAT. El CAT-RAT 2.0 recién ahora lo vamos a empezar a utilizar porque acaba de salir publicado hace ni un mes, creo, así que vamos a ver los resultados de implementar esto en nuestra población. Nadie reporta con CAT-RAT en Argentina, vamos a intentar ser los primeros en empezar a reportar con CAT-RAT y ver cuál es el impacto clínico de nuestro reporte. Por otra parte, la tomografía no es solo un estudio anatómico, sino que también es un estudio funcional, y fíjense que podemos hacer perfusión por tomografía, la podemos incluso cuantificar para asociar a las estenosis coronarias el grado de hipoperfusión que tienen nuestros pacientes. Entonces tendríamos dos estudios en uno, y la perfusión por tomografía justamente aumenta el rédito diagnóstico y terapéutico de nuestros pacientes. Y ni hablar que también podemos hacer por tomografía la valoración del FFR, como bien se hace en otras técnicas de imagen. Ahora, ¿qué pasa en la enfermedad coronaria estable? ¿Tiene algún beneficio conocer la presencia de placas coronarias no obstructivas en la prevención de muerte súbita? Y yo les diría que sí, que es lo que estábamos hablando antes. La caracterización de la placa y la valoración de que la placa existe es tan o más importante que determinar que un paciente tiene enfermedad obstructiva. Y fíjense que los pacientes se ha demostrado que los pacientes que tenían placas no obstructivas tenían 8 veces más eventos que los controles cuando había presencias de esa enfermedad coronaria. Entonces, la caracterización de la placa y la cuantificación de las mismas asociado al CAT-RAT que les comentaba recién sirven para optimizar y para mejorar el seguimiento de nuestros pacientes. Fíjense que esto es detección anatómica de la placa con caracterización automática de las densidades, de los grados de atenuación de la placa para valorar sus características de vulnerabilidad. Y ni hablar que además de esto, hablar de las placas, si son vulnerables o no son vulnerables, y las características y la composición de la placa que nos va a dar una idea de cómo le puede ir a nuestro paciente, también hablamos de que el grado de atenuación de la grasa pericoronaria también nos va a hablar de la inflamación que está viviendo ese paciente en esa placa. Entonces, cuantificar, se supone, cuando cambia el grado de atenuación de la grasa perivascular, está asociado a los vasos culpables de los síndromes coronarios agudos. Por lo tanto, si nosotros pudiésemos cuantificar cómo está el grado de atenuación de la grasa perivascular en nuestros pacientes con placas no obstructivas, podríamos conocer cuáles están en mayor riesgo de sufrir un evento coronario agudo, lo cual no deja de ser menor, y uno de los estudios es el Paradigm, que demostró lo que estamos charlando. Entonces, la realidad es que, por supuesto, ¿dónde ponen las guías y qué hacemos con la enfermedad coronaria y cuándo pedimos una tomografía o cuándo no la pedimos? Y yo les diría que en la enfermedad, en los pacientes asintomáticos, lo que más indicado está es el score de calcio para reestratificar, y en los pacientes sintomáticos con enfermedad
coronaria crónica estable, lo que está recomendado es la angiotomografía en los que tienen riesgo bajo o intermedio. Esas son las indicaciones apropiadas y eso es lo que está avalado en todos lados, más allá de que nosotros querramos extender las indicaciones. Bien, también, ¿cómo vemos la relación entre el riesgo de muerte súbita y la angio-TC coronaria? La angio-TC también nos sirve para valorar la función ventricular y el pronóstico en nuestros pacientes. Y fíjense que en los pacientes que no podemos valorar función ventricular por resonancia, también lo podemos valorar por tomografía, y que también podemos hacer valoración de realce tardío por tomografía, al igual que lo hacemos por resonancia. Sobre todo en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, donde ya sabemos cuál es el territorio que está afectado, podemos hacer realce tardío. Y ni hablar del valor pronóstico del realce tardío, que ya lo conocemos. Esta paciente particularmente es mía, este caso es mío, es una paciente que tuvo un infarto de la circunfleja, y fíjense cómo se ve claramente en el territorio, sobre todo predominantemente inferolateral, el infarto que tiene este paciente es casi como si le hubiéramos hecho una resonancia magnética cardíaca, ¿verdad? Bien, y en el caso de las miocardiopatías también sirve la tomografía para prevenir la muerte súbita, por ejemplo en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de novo para descartar enfermedad coronaria. Este chico es interesantísimo, es un chico joven de unos 30 y pico de años con hemoglobinuria paroxística nocturna, donde todos pensaban que esta miocardiopatía, que ya viendo la imagen estática ven de lo que se trata, se debía a era una miocardiopatía idiopática o asociada a su enfermedad de base. Sin embargo, le hicimos una angiotomografía y lo que tenía el chico era enfermedad coronaria de 3 vasos y un miocardio hibernado. Y allá por las pérdidas se encargó de contarnos que tenía, sí, un abuelo que no estaba claro que se había muerto joven. Entonces, para esto también nos sirve, en estos casos de estos pacientes, para afiliar, nos sirve la angiotomografía coronaria. Ni hablar para demostrar los depósitos de tejido adiposo, que si bien dejaron de ser un criterio diagnóstico por imágenes en las cardiopatías arritmogénicas, siguen siendo un criterio de apoyo, en este caso parches de tejido adiposo intramiocárdicos en el VI. Y ni hablar de cuando no podemos hacer resonancia en las miocardiopatías hipertróficas para estratificar el riesgo de muerte súbita. Por otra parte, nos sirven también para prevenir la muerte súbita, planificando el tratamiento de las arritmias, planificando el tratamiento de las arritmias del SUMIT, que es este triángulo que le va a permitir al electrofisiólogo fusionar las imágenes y tener en claro dónde ir a hacer la ablación. Entonces, básicamente, riesgo de muerte súbita. Enfermedad coronaria, asintomáticos, estratificación de riesgo, o mejor dicho, reestratificación de riesgo con score de calcio. Sintomáticos, valoración de estenosis, caracterización de placa, descartar anomalías coronarias, angio-TC coronaria o primera línea en pacientes con ProTest bajo o intermedio. Valoración funcional y pronóstico se puede hacer con angiotomografía y realce tardío. Valoración de las miocardiopatías, tanto para afiliarlas como para descartar enfermedad coronaria como causa de una miocardiopatía dilatada. Determinación de la causa y planificación de ablación de taquicardia ventricular, prevención de muerte súbita en atletas. Y para terminar, una cosa cortita antes de cerrar, que yo no la puse acá, es cuál es el rol de la angiotomografía coronaria en el síndrome, no el síndrome coronario agudo, sino en agudo, en el dolor torácico agudo. ¿Cuál es el rol de la angiotomografía coronaria en la guardia? Bueno, tradicionalmente hablábamos de que los pacientes con síndrome coronario agudo estaban tachados, salían de cualquier indicación de tomografía coronaria. Hoy hablamos que los pacientes que tienen dolor de pecho agudo, estable, sin troponina, sin cambios en el electro, podemos valorarlos en guardia con angiotomografía coronaria, y esto ha demostrado dos cosas principalmente. No necesariamente las altas precoces, que es lo que en principio se buscaba demostrar, sino que han demostrado aumento de la indicación apropiada de cateterismo coronario, o sea, disminución de las inapropiadas, y han demostrado optimización del tratamiento de nuestros pacientes, justamente por eso, porque lo que va a pasar es que nos vamos a encargar de demostrar que los pacientes tienen enfermedad coronaria presente. Entonces, al demostrar esa enfermedad coronaria, pacientes que antes iban de la guardia con un dolor atípico, una prueba de esfuerzo normal, sin tratamiento médico, esos pacientes hoy en día les demostramos en la tomografía que tienen presencia de enfermedad coronaria y se van medicados a su casa tratando de prevenir eventos adversos cardiovasculares mayores en los próximos años. Nada más. Muy bien,
Doctora, muchas gracias. Y muy linda charla, muy linda. Y Martín, vos tenés ahí un artículo que estábamos viendo recién, no sé si se lo pueden leer ahí. No se va a leer. A ver, No Martín, se ve, no. ¿puedes Sí, comentarlo? les comento. Sí, es un artículo que mientras te escuchaba, Paz, recordé un artículo que leí hace un tiempo. Es un artículo del 2017, publicado en el Circulation por el grupo de Sharma y Moon. Sí. No sé si vos, Eva, a lo mejor también me das una mano, capaz lo recordás. Habla de Sí, la sí. prevalencia de la enfermedad coronaria subclínica ¿cómo se llama? En atletas veteranos de más de 40 años, todos ellos con una historia de por lo menos más de 10 años de ciclismo o maratonismo, bastante, digamos, importante. Eran como 150 pacientes, los compararon contra un control de 90 pacientes, todos ellos con un score clínico de riesgo coronario bajo. Y entre los hallazgos me pareció interesante comentar que, bueno, obviamente el 60% en los dos grupos no tenían enfermedad coronaria, no tenían calcio, ni tampoco hicieron angiotomografía, tampoco tenían placas. Pero comparando de los que sí tenían más calcio los pacientes atletas, pero sí también tenían más enfermedad coronaria. O sea, Claro. los atletas Mirá, comparados contra los sedentarios. Seba, sí, perdón, sí. la interrupción. O sea, se agarraron 150 deportistas que eran muy deportistas, más de 16 kilómetros por semana corrían, Eso o más sí. de 50 kilómetros en bici, por más de 10 años, y que hayan competido en más de 10 maratones Más de 10 o, competencias. o ultra, arriba de 42 kilómetros. No me acuerdo bien cuál era el piso en bici, pero eran competencias importantes y más de 10. O sea que no solamente, o sea, la carga acumulada tenía que ser muy importante. Y dicen deportistas senior porque tenían más de 40 años. Más de 40 años. Pasa, ¿qué es lo novedoso? Que ellos demuestran que el deportista senior tiene más calcio coronario que la población general, porque compararon 150 deportistas contra 100 no deportistas. O sea, macharon los grupos por edad, por sexo y demás, y encontraron que en los que no tenían esa carga de actividad física, tenían menos calcio coronario. Pero por otro lado, este calcio coronario no se correlaciona con eventos cardiovasculares, porque la distribución del calcio, primero eran todas placas estables, calcificadas, difusas, que por ahí Paz nos puede iluminar un poco más, pero no eran placas vulnerables. En segundo lugar, los deportistas tenían, ¿cómo se llama? O sea, de bajo riesgo cardiovascular, tanto los deportistas como los no deportistas eran, por el score de evaluación, tenían bajo riesgo cardiovascular todos, ¿no es cierto? Entonces, ahí estaba la discusión. A estos deportistas de bajo riesgo cardiovascular, pero con calcio, porque tenían más de 300 unidades, que es mucho, ¿no es cierto? ¿Hay que tratarlos o no hay que tratarlos? Si ya sabemos que estos deportistas no tienen eventos cardiovasculares, o sea, no se traducen en mortalidad. Y lo otro que Ahora, qué cosa interesante, ¿por qué va a tener más calcio un paciente senior que corre en forma profesional, digamos, pues si tiene 10 maratones, es casi, sería a nivel competitivo profesional, versus un grupo machado con sedentarios? Cuando sabemos que el calcio, entre comillas, es frío, es enfriar la placa, ¿no? Bueno, hay algunas teorías, creo que cuando hay muchas teorías de algo, es que ninguna es tan fuerte, ¿no es cierto? Sí, seguro. Por ahí pasa un poco más. Pero es muy llamativo acá, perdón, Martín, que termino con una idea que nosotros nos gusta mucho evaluar esto, que es que las mujeres no. Es decir, si bien, claro, que si bien en este trabajo también pasa lo mismo, que las mujeres deportistas seniors no tienen mayor calcificación coronaria que las mujeres no deportistas. Entonces se correlaciona mucho con lo que nosotros venimos investigando en todo lo que es fatiga cardíaca y demás, y el impacto que sufre la mujer en el alto rendimiento. Y este es un trabajo que a mí me gusta mucho porque evalúa otro aspecto, que es la calcificación coronaria, y es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Que las mujeres no tienen esa calcificación.
La mujer Pero- no tiene muerte súbita práctica, está bien, que quizás en proporción, bueno, ahora no tanto, pero hacen en proporción menos, menos deporte que el hombre competitivo. Pero tampoco tienen, no hay indicios de muerte súbita en mujeres deportistas, es mucho menos que el hombre, infinitamente menos. Y vos lo demostraste en tu trabajo también, que encontraste menos enfermedad. Claro, no es enfermedad, en realidad es menos impacto, porque no nos gusta decir enfermedad porque es una condición, ¿no es cierto?, que se da por el alto rendimiento, la fatiga cardíaca, pero no es una enfermedad, no empeora un pronóstico. Pero es cierto que la mujer tiene mucho menos impacto. Y acá en el calcio coronario también, las mujeres no tenían mayor calcio coronario siendo deportistas que las no deportistas. Yo creo que acá es importante resaltar que no se traduce en eventos cardiovasculares. Entonces, no es malo ser deportista senior porque tenés mayor chance de tener calcio coronario, porque no se traduce en eventos. Entonces, a ver, investiguemos un poco más, veamos de qué se trata, pero no sé qué opinan ustedes. Creo que no hay soluciones colectivas al problema individual del hombre, y ahí retomo un poco lo que dijo Jorge Lowenstein, que seguramente cada caso individual tiene también que ser estudiado y no se puede tomar a todo el grupo igual. Paz, ¿por qué tienen más calcio los pacientes atletas que los no atletas, que los sedentarios? No, lo que estaba pensando de lo que estaban diciendo los chicos, en realidad es que, obvio que esto es como por qué hacen fibrosis lo de miocardiopatía hipertrófica, todo lo que tiene 20 teorías alrededor es porque no termina de quedar claro, ¿no? Comparto absolutamente. Pero digo, también lo podemos pensar, o sea, estamos todos de acuerdo con que los pacientes que tienen eventos adversos cardiovasculares mayores a corto plazo son los pacientes que tienen placas vulnerables. Y esas placas son las que menos calcio tienen. O sea, sabemos que las placas cálcicas son las más estables, por lo cual ese trabajo dice algo que es verdad. O sea, tenían más calcio, pero no hacían más eventos. Eso estaría fisiopatológicamente correcto. Lo que yo creo también es que el ejercicio es algo que de alguna manera, no puedo especificar el mecanismo fisiopatológico, pero el ejercicio es algo protector. Y así como el ejercicio permite que los pacientes que tienen enfermedad coronaria estable desarrollen circulación colateral muy amplia, me parece que todo esto es un mecanismo que se retroalimenta y hace que el ejercicio estabilice la enfermedad coronaria de estos pacientes. Porque la realidad es que, ¿qué nos pasa con los pacientes que tienen enfermedad coronaria deportistas? No deportistas, no estoy hablando ni siquiera de élite, estoy hablando de pacientes que hicieron deporte toda su vida, no de competición, que siempre juegan al fútbol, o que siempre juegan al tenis, lo que sea, que en general son pacientes que más frecuentemente para hacerles una CRM, porque tienen enfermedad obstructiva de múltiples vasos, y empiezan a tener síntomas muy tarde. Pues son pacientes que justamente tienen enfermedad coronaria en múltiples vasos estable, ¿cómo se llama?, calcificada y gran circulación colateral. Entonces me parece que eso es lo que pasa con los deportistas. Me parece que tienen enfermedad coronaria, yo no puedo decir, para mí no tienen enfermedad coronaria más que el resto de la población, o sea, que le hayamos encontrado más placas cálcicas para mí tiene que ver con eso, con que en realidad es un mecanismo que, entre comillas, uno no va a decir nunca que el calcio es protector, pero el calcio sí es la placa estable. Me parece que tiene algo que ver con eso, o sea, no puedo precisar cuál es la fisiopatología, pero me parece que habla de ir en la misma línea que vinimos siempre, ¿no? Y en lo que venimos viendo en la práctica en general. Y recalcaría, que por eso yo decía, cuando decía que si hay un deportista de élite, que tiene determinado factor de riesgo, no estamos hablando de un chico de 20 años, ¿no?, que juega, que corre maratón, estamos hablando de un paciente que queremos realmente reestratificar el riesgo, que si es deportista de élite, para mí es una excepción a la regla, y yo en ese paciente no haría score de calcio, haría angiotomografía. Pero por esto que estoy diciendo, porque en ese paciente encontrarle calcio no me va a cambiar nada. Más allá de ponerle estatinas, por supuesto, pero sí el riesgo de ese paciente aumentado de una muerte súbita no va a estar en el calcio, va a estar en las placas vulnerables. Entonces, eso es lo que yo dije al principio, dije que esos pacientes para mí no son para score de calcio, son para, o sea, si yo quiero reestratificar un paciente deportista, yo sí le haría angiotomografía coronaria y no score de calcio. Esa es una opinión personal, ¿no?, por supuesto. Por eso, antes de dar paso a Jorge, digamos, terminás vos con el Ateneo. Quiero decir una cosita nada más. No es lo mismo el paciente que se entrena para maratón, ultramaratón, que tiene un ritmo aeróbico constante, que corre 3 horas, pero un ritmo de frecuencia cardíaca de 150, 155, 140 por minuto, y es un ejercicio aeróbico puro,
que un paciente de la misma edad que está jugando al fútbol competitivo a los 45, 50 años, que es absolutamente diferente. Las emociones que tiene, que cuando pierde, cuando gana, que se enoja con el árbitro, con el contrario, y todo lo que juega, los que juegan al fútbol saben perfectamente bien que no hay manera de que se controlen y que esa frecuencia cardíaca sea estable. Van de 180 a 100 a cada rato, van y vienen y es así. Perdón, Martín, antes de dejarlo cerrar Sí. al doctor Lowenstein, con todo respeto, quiero decir algo porque está saltando una pregunta todo el tiempo y la quiero contestar en 2 palabras. Hablan de cuánto es el valor de score de calcio, ¿no? Dicen, ¿cuánto de score de calcio, cuánto de score de calcio? Y lo que yo les digo es que el score de calcio, que es garantía, o el score de calcio que se usa para restratificar, ese score de calcio ya diferente de 0. O sea, un paciente que tiene calcio, ya lo tenemos que restratificar. Más allá de que después ¿cómo se llama? De hacerle determinar la presencia de calcio, hay que estratificarlo, por ejemplo, con cualquier calculador, como por ejemplo el calculador del estudio MESA, para percentilarlo y determinar si le damos estatinas o no. Perdón, eso quería decir. Bien, y entonces pasamos a Ricky Obregón, pasamos a Jorge y terminamos. Y también es importante, ese trabajo es fantástico para charlar horas de ese trabajo, porque el grupo sedentario seguramente es un grupo que está más inflamado y que su metabolismo cardiovascular debe ser muchísimo peor que el de los atletas, obviamente. Ricardo y Jorge, terminamos. Ricardo Obregón, de Corrientes. Sí. Acá estamos. Hola a todos, Jorge. ¿Cómo andamos? Bien. Yo creo que lo que es interesante para empezar a abrir la mente en estas cosas es que uno tiene conceptos preestablecidos. Por ejemplo, dice, calcio alto significan placas de calcio. Yo creo que me parece que en estos casos hay que empezar a ver si es que estamos teniendo placas de calcio realmente en las coronarias o es una calcificación de las arterias coronarias en sí mismas, que son cosas absolutamente diferentes. Sería muy interesante después evaluar si lo que tenemos son calcio en la pared porque se calcifica la arteria o son placas que se han ido, como vemos en la enfermedad coronaria, que se van ido accidentando, se van curando, se fibrosa y se calcifican. Es absolutamente otro concepto. O sea que si uno quiere ver en estos pacientes que tienen calcio en las coronarias, por ahí son calcio en la pared de la arteria coronaria. Y ahí podríamos empezar a pensar inclusive que estos pacientes de alto rendimiento que hacen entrenamiento físico posiblemente deban tener mayor cantidad de presión adentro de las arterias que facilitan la acumulación de calcio por aumento del strain share de las arterias coronarias. Si uno empieza a pensar eso, me parece que seríamos bastante interesante porque no es lo mismo una calcificación y otra calcificación. El score de calcio nos dice hay calcio, pero nos dice qué tipo de calcificación tienen esas arterias coronarias. Me parece que para pensarlo está bueno. Muy bien. Y terminamos con vos. Bueno, gracias. Realmente nos ha abierto la mente y cada uno tiene algún conflicto de interés, por supuesto, porque hace una técnica de imágenes. Lo que quiero recalcar es que no podemos hacer todo a todos los pacientes. E indudablemente, ya se dijo acá, hay que saber seleccionar a qué paciente lo vamos a evaluar. Y esto se dijo muy bien en el paciente asintomático, en el paciente sintomático. Y siempre tener en cuenta que una imagen no es una enfermedad. Indudablemente es el paciente al que tenemos que valorar. Y los factores de riesgo son fundamentales. Y yo coincido. Para mí el factor de riesgo más importante es el genético. Interroguen a los pacientes. Y aquel paciente coronario es difícil que no tenga su progenitor que tuvo la enfermedad coronaria de joven o a la misma enfermedad que se le descubre a él. Así que es muy importante la integración del paciente con las imágenes. El otro concepto es que vamos a cambiar la conducta. Evidentemente el estudio que vamos a hacer nos va a hacer cambiar la conducta. Si nosotros ya le vamos a dar estatina y no nos va a cambiar la conducta el conocer si tiene calcio un poco más, un poco menos, indudablemente
coincidimos todos que el paciente, cuando ve una tomografía y le mostramos, se asusta y es probable que durante algunos meses se adhiera mejor al tratamiento. Pero hay que ir mostrándoselo cada 6 meses la tomografía para que realmente lo haga así. Así que si vamos a cambiar la conducta, si vamos a indicar estatina o no vamos a indicar estatina, de acuerdo al resultado, ahí está muy indicado. Y bueno, se dijeron todas las indicaciones, estoy totalmente de acuerdo con todo. La tomografía, por supuesto, puede hacer perfusión, puede hacer reserva coronaria, pero ¿quién la hace? Yo no conozco muchos servicios en Argentina que hagan perfusión por tomografía, ni se pide, y menos que hagan reserva coronaria, pues son todas potenciales. Eso también hay que decirlo. Hablemos de la práctica diaria. Pero bueno, tenemos cómo seleccionar a los pacientes, tenemos la herramienta claramente que nos indica qué paciente tiene mayor riesgo y en qué paciente vamos a tomar una conducta diferente de acuerdo al resultado. Muy bien, señores, siendo las 9:05, nos vamos a cenar. Muchas gracias. Gracias, Ana, gracias, Martín Fernández, por el apoyo. Gracias, Jorge, gracias, Ricardo Obregón. Paz, una clase fantástica, nos quedamos pensando, me sigo pensando en el tema de los atletas, me quedo pensando. Sebastián, gracias por estar. A todos los que nos han acompañado hasta las 9:05 de la noche, les agradecemos. Y el próximo miércoles estaremos 7:30 de la tarde junto a ustedes discutiendo otra vez cosas como esta, seguramente una charla divertida. Gracias, hasta el miércoles que viene. Chao, hasta luego. Gracias, buenas noches.